Nuestra primera ponente va a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Sabe la alimentación lo que come? Herramientas para una alimentación saludable. Ella es Cristina Bouzas Velasco. En primer lugar, voy a aprovechar la oportunidad para agradecer, ¿no?, al Consejo de Farmacéuticos que me hayan brindado la oportunidad de estar aquí, de compartir este rato, ¿no?, todos juntos. Y vamos a hablar un poquito, pues, de lo que cree la población que come y cómo intentar ayudarles para que tengan una alimentación, pues, más saludable. Seguiremos un poquito este esquema. Primero hablaremos un poco de por qué estamos hablando de alimentación, qué es lo que piensan, cómo ayudarles y cuál es el papel del farmacéutico en toda esta... Ay, no se ve la presentación. ¿No? Ahora. Ah, vale. Ahora no la veo yo aquí, pero vale. Ahí está, perfecto, gracias. Bien, empezaremos entonces. ¿Cuál es la importancia de la alimentación? Bueno, vivimos ahora en un mundo en el que tenemos un montón de información, ¿no? Lo llaman la era de la información, y sin embargo parece que estamos más perdidos que nunca, ¿no? Hay muchísima confusión. Y es que tenemos mensajes de todo. Tenemos desde el desayuno, por ejemplo, es la comida más importante del día, hay que hacer 5 comidas al día, haz ayuno intermitente. Entonces, al final, ¿qué tengo que hacer? No sé, tantos mensajes, ya no sé qué tengo que hacer. ¿Por qué tenemos esta percepción tan distorsionada? Pues porque hay un montón de factores que contribuyen a la desinformación que encontramos. Tenemos un montón de modas nutricionales, que ahora os hablaré de algunas en TikTok, en Instagram, que siempre salen modas siempre saludables, casi siempre. O sea, bueno, algunas sale bien, ¿no? Pero normalmente no. Tenemos una serie de mensajes que vienen de la publicidad, que no siempre son lo más saludable. Y luego tenemos un contenido que es como ahora se hace divulgación mayoritariamente, que es a través de redes sociales. Y aquí hay veces que encontramos contenidos desactualizados, de personas que igual tienen contenidos de hace tiempo y no están actualizados con lo de ahora, que esto, sabéis que el tema de la alimentación cambia muchísimo y avanza muchísimo casi cada año, cada 2 años. Acordaros, por ejemplo, de lo del huevo y el colesterol, que ha cambiado muchísimo. Entonces, hay que actualizarse, y si las personas que divulgan no están actualizadas, pues nos encontramos con esto. Luego está, por supuesto, el contenido sensacionalista, que es lo que vende, ¿no? Entonces, al final, pues esto siempre va a tener tirón, porque haz la dieta de la lechuga y come lechuga 3 días durante toda tu vida, ¿no? Pues esto siempre parece que tiene tirón, ¿no? Y buscan más visibilidad en lugar de rigor. Y luego, a través de los influencers en general, tenemos también empresas que se sirven de estos influencers y de esta visibilidad para transmitir sus ideas, ¿no?, y sus publicidades. Y esto a veces les da una sensación a esta información de rigor científico que realmente, pues, no tienen. Y aún así, con todo esto y con cada vez más información, pues vamos yendo cada vez a peor. O sea, esto no se arregla. Cada vez tenemos más diabetes, cada vez tenemos más obesidad, cada vez tenemos más muertes cardiovasculares, cada vez tenemos más problemas de salud relacionados con la alimentación. Y al final, esto lo que nos ha dado es un poco, como en muchas cosas, a una sociedad que está bastante polarizada. Y entonces, por un lado, tenemos desde el conjunto de personas de no, yo solo mis batidos, mis smoothies o batidos de proteína si no hay smoothie, y a mí no me des nada sólido que no quiero masticar, o no, cualquier idea que se os ocurra en modelo más extremista, hasta las personas que no cocinan nunca, todo lo compran precocinado o lo piden para llevar, o etcétera. Entonces tenemos, incluso hemos llegado ya a polarizarnos hasta estos 2 extremos. Y entonces, ¿creeríais vosotros que sabe, después de todo este mar de información que tenemos, que sabe la población lo que come y que sabe la trascendencia de eso para su salud? Regulín, regular. Cuando este tema de qué es lo que la población cree que está comiendo, qué piensa, ¿no?, la señora que entra a la farmacia y qué es lo que piensa que come, se ha estudiado bastante, y uno de los informes más interesantes es el que publicó la OCU en el 2024.
Y la OCU hizo un estudio, unas encuestas sobre el etiquetado de los alimentos, que lo primero para comprar bien es entender qué estoy comprando, ¿no? Entonces, lo primero es leer este etiquetado. Y decían que apenas el 30% del etiquetado corresponde con la información obligatoria. Es decir, la información obligatoria es el listado de ingredientes, es el contenido nutricional, ¿no? Todo esto. Y el otro 70% entonces es la publicidad, pues es el tigre de los Kellogg's, bueno, lo que sea, ¿no? Los dibujos de la publicidad. Además de esto, en este mismo informe, que esto es lo más, o sea, ya la información digamos, nutricional o sobre el producto es escasa dentro del paquete. Pero es que además la mayoría de las personas, la mitad, ni siquiera lo lee, ni siquiera intenta leer la parte que sí que te informa de lo que va dentro. ¿Por qué? Pues en parte, una de las cosas que se vio en este informe es que la letra pensaban que era muy pequeña y no llegaban a leerla, que bueno, esto pasa. Pero luego había una parte que decía que requería demasiado tiempo, que era difícil de entender, que era difícil de encontrar, que no conseguían encontrar lo que ellos estaban buscando o que no tenían el hábito de hacerlo. Entonces, bueno, yo lo compro y ya está. Bien, entonces al final, por más información que haya en la etiqueta, la mitad de las personas tampoco la leen, entonces tampoco llega, ¿no? Y así tenemos además una serie de etiquetados confusos. Por ejemplo, tenemos aquí fuente de fibra y aquí alto contenido en fibra. ¿Y cuál es la diferencia? Tenemos sin azúcares o un 0% de azúcares añadidos. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, y ya la etiqueta del natural, 100% natural, vamos a ver. Si nos ponemos, o sea, eso no está regulado. Si nos ponemos a rascar, todo es 100% natural. O sea, todo de alguna, ¿no?, ha salido del medio en el que conocemos, aunque sea una copia, pero todo lo hemos tomado de la naturaleza. Y al final no sabemos qué hacer y ya uno se vuelve loco, ¿no? Tenemos, con las etiquetas, hay una serie de declaraciones nutricionales que se pueden incluir y que van a referirse al contenido, pues, por ejemplo, tanto en azúcares como en grasa, como al valor energético, al contenido de sal, a la cantidad de fibra o fuentes de proteínas. Si dicen bajo contenido en algo, significa que tienen una cantidad baja determinada. O sin azúcares es una parte muy, muy pequeña. Y cuando incluyen, por ejemplo, sin azúcares añadidos, sin grasas añadidas, entonces es que no le han añadido nada y todo lo que lleva es naturalmente presente en el alimento. Por tanto, la más importante sería la de sin azúcares añadidos o sin tal ingrediente o nutriente añadido. Lo demás tiene mucho que ver con la composición nutricional del propio alimento, que esto, pues, oye, la leche lleva lactosa, no se la podemos quitar, siempre la va a llevar. Bueno, se la podemos quitar, pero entonces ya es diferente, ¿no? Bien. También tenemos un montón de mitos que hay una ponencia, de hecho me parece que la ponencia de clausura es sobre mitos, entonces tampoco me voy a meter mucho aquí, pero ya todos conocéis, seguro que alguna vez os han preguntado, óyeme, ¿y el pan engorda o no engorda? Óyeme, ¿y puedo cenar? Mejor no cenar, los carbohidratos malos, buenos, los productos light bien, si me bebo agua con limón por la mañana y si está caliente es mejor, y si, o sea, bueno, de mitos todos los que queráis. Entonces esto todavía contribuye más a que la población tenga una idea distorsionada de lo que realmente tiene que hacer o le conviene. Y luego tenemos las maravillas de las dietas y modas nutricionales que se anuncian en redes sociales, normalmente en TikTok, porque es la que llega, pues, al sector más joven de población, que muchas veces, por tal de estar a la moda, dejan de pensar lo que realmente les conviene y pierden este sentido crítico, ¿no? Una de las que está ahora más popular es la dieta de las princesas. De las princesas de Disney, ¿no? Entonces, según la princesa que te toque, pues te toca una dieta. Si te toca Blancanieves, pues nada más manzanas. Ya está. Si te toca, si te toca Elsa es la de Frozen, la última, bien, es solo hielo. Ya te apañarás. Y si te toca en diciembre el hielo, pues mala suerte, oyes, ¿no? Entonces, según la princesa. Luego tenemos cosas tan aberrantes como, bueno, solo 30 fresas o hasta 300 calorías al día. Por favor, que son 4 yogures. O sea, quiero decir. Entonces, hay un montón o ayunos, dietas que directamente son ayunos y nada más tienes agua o agua saborizada.
Son modas pues bastante peligrosas. Luego, sin ser esta, otra que ya esta es un poquito más antigua, tampoco igual tiene 6 meses más, pero ya para estas cosas ya se quedó atrás, ¿no? Tenemos la dieta del Ozempic, que os sonará porque han hecho un juego de palabras con el Ozempic, ¿bien? Que es una dieta, consiste en beber una bebida de avena a la que le vamos a añadir lima, agua y canela. Y entonces por cada vaso nos da como unas 150 calorías. Y eso ya está, esto es todo el día, pero esto es lo que se puede beber, no se puede beber otra cosa. Y entonces ellos defienden que es el Ozempic natural para que en vez de pincharte, pues pues haces esto. Bien, evidentemente todo esto que es así de restrictivo tiene un perfil incompleto de nutrientes, falta ahí, ¿no?, de todo. Y si son la única fuente de nutrientes que vamos a tener, son peligrosos al final, va a acabar faltándonos de todo. Por tanto, vemos claro que la población no siempre sabe lo que come y muchas veces toma decisiones basadas en percepciones erróneas, publicidades, modas, lo que toque en ese momento. Por eso es muy importante, es fundamental que los profesionales sanitarios, y especialmente los farmacéuticos, actuemos como educadores en la salud alimentaria, ayudando pues, a promover elecciones informadas. Ahora, ¿cómo vamos a ayudarles a promover estas elecciones informadas? Bueno, ya conocemos, ¿no?, que una de las cosas más importantes es entender qué es lo que hay en las etiquetas de los alimentos. Para esto es la recomendación primera que siempre debe darse es leer el listado de ingredientes. Y si el listado de ingredientes nos parece razonable con el producto que vamos a comprar, adelante. Razonable quiero decir, si yo estoy comprando, por ejemplo, un chocolate y el primer ingrediente es azúcar, pues igual no es muy razonable, igual no hay tanto chocolate, ¿no? Sabiendo siempre que el primer ingrediente que aparece dentro de la lista de ingredientes es el que tiene un porcentaje mayor dentro del alimento y van disminuyendo, cada vez van teniendo menos cantidad hasta el último. Entonces, en este caso, esta que veis aquí es un tomate frito que tiene tomate, ¿vale? Pues parece lógico, será un tomate frito que el primer ingrediente sea tomate. Luego lleva aceite de girasol con un sofrito, azúcar, almidón modificado de maíz para espesarlo y un poquito de sal. Entonces, si estas combinaciones de ingredientes nos parecen razonables con lo que nosotros entendemos que debería ser este alimento, ya empezamos a ir por buen camino. Y luego tenemos todo un conjunto de códigos E, que son aditivos que le vamos a poner por el color, el sabor, el olor, la conservación, por muchas cosas, que en principio están todos autorizados por la Unión Europea y por tanto son seguros. No obstante, cuanto menos, en principio mejor, ¿no? Cuanto más menos recurramos a todos estos químicos, más natural va a ser el alimento. Pero igualmente también hay que sopesar siempre intentando elegir el que menos tenga, pero tampoco hace falta descartar un alimento porque aparezcan códigos en él. También tenemos las tablas de valor nutricional, que esto sí puede ser más útil o más interesante para nosotros, pero para la población general esto es un lío y les cuesta un montón y aún así es lo primero que miran. Pero vamos a ver, si realmente las personas no saben cuál es la composición nutricional de la mayoría de alimentos y no entienden que, por ejemplo, las legumbres lleven proteínas y carbohidratos. Entonces, cuando van a leer la composición nutricional, dicen, uy, lleva mucho carbohidrato, ya no lo quiero. Bueno, pero es que el alimento es así. Entonces, esta parte del valor nutricional realmente es más, o pienso que aporta más confusión que otra cosa. Sin embargo, sí puede ser útil cuando alguien está intentando pues, tomar menos sal o tomar menos azúcar o tomar menos de un nutriente en concreto. Luego tenemos también estas ingestas de referencia que se intentaron popularizar y que todavía no han tenido, no están completamente extendidas, que hablan de lo que supone cada uno de esos nutrientes sobre el total de lo que se debería consumir en un día. Pero esto está hecho para una persona, pues normalmente hombre, grandote, bien, con un tamaño determinado y está hecho para 2.000 kilocalorías, que no todo el mundo necesita un aporte de 2.000 kilocalorías. Hay quien necesita más y hay quien necesita menos. Y luego tenemos el Nutri-Score, que esto os sonará, ¿no?, que ha sido muy, muy controvertido, que sí, que sí no.
con este semáforo de colores que en algunos alimentos sí que aparece. Y esto sirve para elegir o contrastar alimentos del mismo tipo. Por ejemplo, 2 bebidas, pues comparo el Nutri-Score, pero no puedo comparar unas bebidas con unos garbanzos. ¿Vale? Es para comparar dentro del mismo grupo de alimentos, no para cambiar, no para grupos distintos. También tenemos toda una serie de aplicaciones que son bastante, bueno, que nos ayudan un montón a la hora de elegir la alimentación, ¿no? Y a la hora de ofrecer estas herramientas para la población y cuando vengan a la farmacia. Por ejemplo, tenemos Yuka o el Coco, que son bastante parecidas y que hablan de la composición nutricional y te orientan en cuál es mejor, más saludable o cuál es peor, comparando entre varios productos similares. Luego tenemos también la aplicación del My Real Food, que es similar, que esto va sobre la premisa de que un alimento cuanto menos procesado mejor. Entonces centra su clasificación más en el procesado que en la composición nutricional. También en la composición nutricional, pero algo más en el procesado. Luego, Farmacéuticos Sin Fronteras hizo, con la colaboración del Colegio de Madrid, hizo una aplicación también para intentar dar consejos de salud y para intentar llevar esta asesoría a la población y en concreto para intentar ofrecer mensajes un poco más personalizados. Y también tienen una aplicación pues bastante razonable. Y luego tenemos otras aplicaciones que estamos desarrollando. Ahora nosotros en concreto en el grupo de investigación estamos trabajando en un proyecto europeo que se llama Healthy Weight, que está desarrollando una aplicación que precisamente va de esto, de promover un estilo de vida saludable y ayudar a las personas a que vayan teniendo un estilo de vida más saludable, incluyendo desde actividad física hasta planes nutricionales personalizados, ¿no? Pues hasta, bueno. Esta todavía está en desarrollo, ya os avisaremos cuando finalmente esté terminada. También hay otra forma de repartir, digamos, esta información a través de infografías. Tenemos un montón de infografías disponibles, no hay que crear una nueva si no se quiere. Tenemos, por ejemplo, el plato saludable de Harvard, que os sonará, ¿no? Que es el típico plato que la mitad es de frutas y verduras y la otra mitad, un cuarto de granos integrales y el otro de proteínas. Tenemos también las estrategias NAOS, que nos han dado varias pirámides de alimentación y de actividad física. Nos han dado también calendarios de cuándo están las frutas y verduras de temporada, porque ahora ya vas al supermercado y te encuentras de todo el año. Entonces, con esto sabes cuándo corresponde y en qué temporada estará, ¿no?, mejor y más sabroso, como comentabas con los tomates de antes, pues justo cuando el tomate está en su punto, ahí es cuando hay que comprarlo. Y luego tenemos todos los planes del Plenúfar, que ha habido un montón y que también tienen un montón de infografía y de información que se puede ofrecer. También nos podrán preguntar la cantidad en la que conviene hacer, ¿no?, o comer algo. Y yo aquí lo más fácil que se puede explicar es lo que se llama el método de la mano. Es decir, cada persona con el tamaño de su mano sabe cuánto tiene que comer de cada una de las cosas o cuánto es una ración. Entonces, una fruta, pues lo que nos cabe, ¿no?, en una mano. La ración de verduras es lo que caben en las dos, ¿sí?, así llenas. Los hidratos de carbono corresponde con un puño cerrado. La parte de proteína sería lo que es la palma de la mano, así del grosor más o menos de un meñique. Y luego, bueno, para quesos y azúcares y grasas, pues un dedo, una parte de los dedos, ¿no? Y así cada uno puede orientarse y saber más o menos qué cantidad necesita para cada uno de los alimentos que va a comer. También hay un montón de divulgadores. Aquí hay muchísimos. He elegido estos 6 porque alguno tenía que elegir, ¿vale? Pero no es que tenga ningún, ni más ni menos con ninguno que esté o no esté aquí. Pero bueno, hay varios divulgadores que ofrecen contenidos en redes sociales y ya en el formato incluso actual, así hasta en vídeos cortos o demás, y que nos pueden ayudar a ofrecer, oye, pues sigue esta persona que da buenos consejos, ¿no? Sigue tal. Entonces, bueno, pues son una herramienta muy útil que tenemos a disposición. Entonces, ¿cuál es el papel del farmacéutico después de todo esto? El farmacéutico, como profesional de proximidad, tiene una posición privilegiada para influir positivamente en los hábitos alimentarios de la población. Y esto no debemos perderlo, hay que aprovecharla, ¿no? Ya que estamos ahí, tenemos que aprovecharlo.
¿Qué se puede hacer como farmacéutico? Se pueden hacer desde charlas divulgativas en la farmacia o en centros comunitarios, ofrecer infografías o este material educativo, folletos, dar a conocer las aplicaciones, los influencers, digamos, ¿no? o divulgadores que nos vayan a aportar información veraz. Podemos también ofrecer asesoramiento personalizado para una alimentación saludable, si es el caso. Podemos hacer colaboraciones con las escuelas o con los centros de salud para hacer programas educativos, talleres, campañas, ¿no? Y utilizar herramientas digitales, pero las fiables. Vamos a elegirlas con un poquito de rigor. En resumen, ya hemos visto que la alimentación es uno de los pilares fundamentales de la salud y el farmacéutico tiene la capacidad, y yo diría también que la responsabilidad, de contribuir activamente a mejorar el conocimiento nutricional de la población. No se trata de sustituir a nadie, sino de complementar la labor desde una perspectiva accesible y cotidiana. Al final tenemos muchísima información y los farmacéuticos pueden ser ese referente como colectivo confiable que ayuda a las personas a distinguir entre lo que es saludable y lo que solamente parece ser saludable. Cada conversación, cada folleto, cada charla, cada pequeño paso puede marcar la diferencia, porque al final pues educar en alimentación es también prevenir, es también cuidar y es también empoderar. Bien, muchas gracias. A continuación, Eduardo González Zorzano nos va a hablar de complementos alimenticios, salud, rigor y bases científicas para un consejo farmacéutico de calidad. Buenos días a todos. Gracias por la presentación. Realmente lo más importante es que yo soy como ustedes, yo soy farmacéutico, que es lo que al final cuenta. Y bueno, ese título de vocal y honorífico, pues aquí tengo el pin que me otorgasteis y que llevo con mucho orgullo y honor. Gracias a la vocalía por la amable invitación. ¿Se ve? Sí, se ve ahí la presentación. De acuerdo, pues nada, la idea de esta presentación es intentar mostrar que no todos los complementos alimenticios que se encuentran en la farmacia son iguales en el sentido de lo que es cómo han llegado a la farmacia, cómo se ha hecho ese tipo de desarrollo. Es importante, bueno, que ahora lo veremos en el transcurso de la presentación, cómo es relevante tener una serie de bases científicas regulatorias para tener complementos alimenticios de calidad. De hecho, no existe una normativa ni una guía clara de cómo este tipo de productos se pueden desarrollar y es un poco lo que les quiero transmitir. Primero, antes de entrar en el meollo de la cuestión, les voy a presentar varias diapositivas de la importancia que tiene este mercado, el mercado del complemento alimenticio en la farmacia, y por qué también es relevante para el usuario y paciente. Y después sí que entraremos, como digo, en esas bases científicas y regulatorias. Bueno, ¿qué son los complementos alimenticios, no? Ya lo saben, son alimentos, lo tienen en la diapositiva, cuyo fin es complementar. Obviamente no sustituyen la alimentación, no sustituyen una dieta normal, pero sí que es verdad que tienen efecto nutricional, tienen efecto fisiológico y pueden ser formulados en distintas formas farmacéuticas. Y, por supuesto, se pueden formular con diferentes tipos de sustancias, ya sean botánicos, probióticos, vitaminas, minerales, un conjunto o mezcla de ellos, etcétera. Bueno, datos, como digo, de mercado, ¿no? Fíjense que estamos hablando de un mercado que factura en general 2.000 millones de euros en España. La mitad es en farmacia aproximadamente. En cuanto a unidades, estamos hablando de unos 62 millones de unidades que se venden en la farmacia cada año y de una facturación en torno a 1.000 millones de euros en la farmacia española en general. ¿Qué suplementos utiliza el paciente? Lo tienen en esta diapositiva. Si, no puedo aquí señalar, que se me va hacia allí los datos, pero bueno, hacia la derecha tienen como la salud digestiva e intestinal es muy importante. Está como dividida en dos, pero si realmente la sumamos sería casi el valor más importante. También complementos para el estrés, para el estreñimiento y, por supuesto, para mejorar el sistema inmune y la inmunidad.
Respecto a la confianza o quién es el profesional sanitario que recomienda este tipo de productos, todavía el usuario, por supuesto, que confía en ellos. Hay un 51% de las personas que confían en el profesional de salud para recomendar este tipo de complementos. Hay muchísimo que hacer, estos son datos de 2024, y el papel del farmacéutico en estos datos actualizados de IQVIA es muy relevante, ¿no? Fíjense en que en nutrición infantil, en azul, el 26% de esas recomendaciones las hace todavía el farmacéutico, frente a un 32% que es el médico u otro profesional sanitario. En vitaminas estamos hablando de un 30% más, incluso que el médico, y en complementos alimenticios prácticamente a la par. ¿De acuerdo? Es un mercado unicanal, la mayoría de los complementos alimenticios están en las farmacias, pero también esos mismos se pueden encontrar en herboristerías, en Amazon, en grande superficie, incluso en peluquerías, en otro tipo de superficies. Bueno, esto realmente tiene sus controversias, ¿verdad? Y España es el cuarto mercado de la Unión Europea en cuanto a tamaño, después de Italia, Alemania y Francia. Algo muy relevante, ¿no? También datos del año pasado, 2024. El 82% de los consumidores afirman haber consumido algún complemento alimenticio en el último año, y el perfil medio de la consumidor o del consumidor en España es mujer entre 25 y 44 años. Esta diapositiva o este dato me gusta mucho. Estamos hablando de que son complementos o que son un tipo de producto que también puede favorecer un ahorro en el sistema sanitario. Fíjense, en los últimos 5 años, 9.000 millones de euros ahorrados en las arcas públicas a nivel, en este caso, europeo. Y eso se debe fundamentalmente a que cada vez la población tiene más conciencia de la prevención, de que también con este tipo de productos ayuda a prevenir problemáticas relacionadas con diferentes patologías. Y esto hace que al final, estos datos hacen que al final, como digo, las personas que estamos detrás desarrollando productos para que la farmacia tenga el mejor producto posible, bueno, pues tengamos una gran responsabilidad, ¿no? Responsabilidad en que este tipo de productos tienen que tener calidad, seguridad y eficacia. Estamos, lógicamente, comprometidos a ello. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las vías para que un producto tenga estas bases científicas previas, ¿no? Calidad, seguridad y eficacia. Pues a través de 4 señas de identidad, ¿no? La primera, la actividad contrastada. Voy a ir entrando en una de ellas poco a poco. Después la innovación farmacéutica en complementos alimenticios. No solamente es un nuevo ingrediente, hay otros tipos de innovación, ahora lo veremos. Por supuesto, siempre la calidad, ahora veremos qué significa calidad farmacéutica en este campo, y el cumplimiento regulatorio, ¿no? Respecto a la actividad contrastada, algo muy relevante, siempre hay que seleccionar ingredientes que tengan eficacia y que tengan datos contrastados de eficacia. Siempre la pirámide de la medicina basada en la evidencia, es decir, vamos a ver si lo que quiero formular tiene metaanálisis, ensayos clínicos, estudios observacionales. Siempre hay que seguir, como digo, la evidencia científica que esté disponible. Por supuesto, seguir las recomendaciones de las monografías, ya sea la Agencia Europea del Medicamento, la SCOP, otras monografías, lo que dicen las autoridades europeas, en este caso EFSA. También es importante las tendencias del mercado de algún modo. No nos podemos subir a todos los barcos, hay muchas tendencias que son un poco, vamos a decir, raras y que son a veces incluso hasta peligrosas, pero sí que es verdad que a veces puede haber ciertas tendencias que son adecuadas y que pueden favorecer el cumplimiento terapéutico o el cumplimiento en la toma de un producto. En este mundo de la tecnología, la inteligencia artificial también es algo que hay que tener en cuenta, que nos podemos ayudar para mejorar en la forma de desarrollar y registrar nuestros productos. Como digo, es un input más. Yo siempre hablo que la inteligencia artificial es como un becario altamente motivado, pero es un becario, no es una persona a la que podamos, digamos, todavía, a día de hoy, fiarnos al 100%. Y algo muy relevante, el expertise propio, ¿no? El expertise científico previo sobre este tipo de productos. En esta diapositiva ven de una forma muy simple cómo se desarrolla un complemento alimenticio. Básicamente es importante tener en cuenta qué queremos desarrollar, hacia qué patología o problemática queremos formular, y a partir de ahí, y estableciendo las dianas terapéuticas, podemos ir formulando el producto y estableciendo una serie de pasos, como pueden ser las formulaciones galénicas, lotes pilotos, estudios clínicos, el registro del producto, el lanzamiento, incluso más allá, porque es muy importante mantener el producto en el mercado, mejorar
y, sobre todo, mantener la calidad del producto y también notificar en caso de que hubiera algún tipo de incidente adverso. Lo que les decía de las dianas terapéuticas, primero hay que conocer la problemática. Si quiero yo formular un producto para la gripe y resfriado, es importante saber y conocer qué es la gripe, qué es el resfriado, por ejemplo, qué causas lo producen. ¿De acuerdo? Conociendo las causas puedo saber las dianas y conociendo las dianas ya puedo conocer qué ingredientes pueden combatir o pueden actuar frente a esas dianas terapéuticas. De esa forma, teniendo en cuenta otra serie de inputs que antes les comentabas, tendencias, competencia, etcétera, puedo ya tener una fórmula sobre el papel, una fórmula que sea teórica. Con esa fórmula teórica, por supuesto basada en la evidencia, etcétera, ya fabricamos, hacemos un pequeño lote galínico que llamamos, es una fabricación a escala pequeña para determinar cuál puede ser el método de fabricación que tendrá al final, especificaciones de producto y sobre todo características organolépticas, olor, color, sabor, textura, etcétera, lo que tengamos que definir. Si eso es positivo, ya saltaremos a lo que es el lote piloto, una fabricación ya más grande, a escala, digamos, mini industrial, suele ser aproximadamente un 10% de lo que un lote industrial puede fabricar, y ahí ya veremos o ya fijaremos ya de una forma definitiva especificaciones, temas de calidad, la fabricación real que tendrá ese tipo de producto. Luego me detendré en los estudios de estabilidad, que es algo muy, muy relevante. Respecto a la evidencia, ¿no? Lógicamente se eligen ingredientes en base a la evidencia, pero después con tu propio producto puedes elegir, si es necesario, realizarle estudios clínicos, si al producto le falta estudios, o te puedes basar en estudios bibliográficos que ya se encuentren en la literatura. Pero siempre la evidencia tiene que estar en todo lo que se hace. Digamos que para los farmacéuticos, para las personas que me estéis aquí escuchando, habría que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Un poco de las diapositivas previas que les he enseñado, fórmulas siempre desarrolladas bajo evidencia científica que cumplan un poco necesidades actuales de la población y que el desarrollo del producto siga unas características relativas o cercanas a características farma. Respecto a la calidad farmacéutica, realmente está impreso o está impregnado en todos los procesos del desarrollo de un producto y hasta el final. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando formulamos complementos alimenticios con plantas, aquí incluso la calidad farmacéutica tiene más importancia, ¿no? Estamos hablando que hay que controlar cuándo se cultiva y cuándo se recolecta la planta medicinal que queremos formular. Hay que evitar fraudes, es muy importante la identidad de la materia prima. Nosotros recibimos muchas veces notificaciones a nivel europeo de otros productos en los que, o laboratorios en los que ha habido algún problema, algún fraude, y eso es relevante. Las autoridades sanitarias están muy encima de esta parte. Es relevante también la conservación y el almacenamiento. Las plantas medicinales son lábiles, son inestables. Es importante protegerlas de la luz, de la temperatura, de la humedad. Por supuesto, la realización de ensayos físico-químicos, evaluar grado de humedad y minerales también es relevante para una mayor pureza de la planta que queremos formular, y como se recogen de la tierra, tienen una capacidad importante de que se contaminen. Por lo tanto, es muy importante controlar este aspecto para evitar problemas en el mercado. Y, por supuesto, la determinación de principios activos. La innovación tecnológica ya está aquí, ya ha llegado. Creo que ya no estamos en aquellos tiempos en los que antes podíamos dispensar un producto en base a polvo de raíz de valeriana, no sé si me explico, ¿no? Donde cabía cualquier tipo de principio activo que podría funcionar, que no podría funcionar, no sabíamos la estandarización de los principios activos, y eso es algo también relevante que hay que tener en cuenta. Respecto a los estudios de estabilidad, me paro aquí un poquito más porque es algo que es muy relevante, ¿no? Una vez que hemos pasado una serie de fases y vamos a fabricar el producto de una forma en lote piloto, es relevante introducirlo en cámaras de estabilidad a diferentes temperaturas y condiciones de humedad para determinar caducidad, comportamiento del producto durante su vida útil, una predicción, para que ustedes puedan tener en la farmacia un producto que sea seguro y que sea eficaz. Es decir, determinamos principios activos, vamos a ver que en todo ese periodo de estabilidad se cumple esa cantidad de principio activo, vamos a estudiar o vamos a controlar a nivel microbiológico que ese producto no se contamina, y de esa forma podremos tener siempre en la farmacia un producto que va a tener unas características similares durante toda su vida útil y sobre todo va a ser seguro y eficaz para el usuario que acceda a él.
Bueno, tercer pilar, ¿no? La innovación farmacéutica en complementos alimenticios. Innovación que ya ha ido creciendo. ¿Por qué? Gran demanda del usuario, hemos visto en las primeras diapositivas un mercado importante, la innovación tecnológica que ha llegado y la prevención, ¿no? Cada vez el usuario tiene más constancia y más conciencia de estar prevenido. Pero innovación no solamente es nuevos activos, nuevas sustancias. Innovación también puede ser, como ven en estas diapositivas, la personalización y la nutrición de precisión, nuevas fórmulas galénicas, por supuesto, ingredientes funcionales nuevos, emergentes, realizar estudios clínicos que sean diferentes, que sean nuevos en nuevas problemáticas, temas de sostenibilidad y de digitalización de aplicaciones. Respecto a nutrición de personalización, bueno, pues aquí sí que es verdad que nosotros en CINFA tenemos acuerdos con la Universidad de Navarra y ellos nos ayudan, son grandes expertos en lo que es la nutrición de precisión, cómo a través del conocimiento de cada una de las personas a nivel genético y de la microbiota podemos generar programas de intervención nutricional para conocer, bueno, qué tipo de alimentación, de dieta, de recomendaciones le podemos dar o para perder peso o para mantenerlo o para mejorar sus problemas digestivos y su sistema inmune. Algo relevante en la innovación, por supuesto, las tecnologías nuevas de absorción, de liberación de activos, ¿no? Un ejemplo claro y típico, ¿no? La vitamina C, sustancia con una biodisponibilidad muy comprometida y que además se oxida con mucha facilidad. Bueno, pues a través de la generación de nuevas formas de fabricación, en este caso como en formato de la vitamina C de ascorbato cálcico en forma de sal, ayudamos a que este tipo de vitamina se libere de forma más prolongada, evite la oxidación y, al ser una sustancia que tiene como una especie de techo de absorción en el organismo, podamos ser más eficaces en esa absorción que necesita el organismo y también evitar las molestias asociadas a su protección gástrica, ¿no? Típica recomendación para dormir. Queremos conciliar el sueño, queremos evitar o disminuir los despertares. Ya existen formas, como es la tecnología que tiene la diapositiva, cápsulas que tienen dentro comprimidos y que ayudan a una liberación en cada momento para favorecer esa conciliación y o evitar por lo menos esos despertares durante la noche. Los probióticos, otro típico ejemplo. Todos sabemos que los probióticos sufren tanto cuando se conservan, cuando se transportan, cuando se almacenan y cuando nos los tomamos. Hay muchísimos procesos, pH, humedad, temperatura, nuestro propio tracto digestivo, movimientos peristálticos, sales biliares, etcétera, ¿no? Pues a través de tecnologías de la microencapsulación podemos recubrir a esos probióticos para que lleguen al lugar de acción y puedan ser liberados, pueden ser absorbidos en la zona que necesitan. Nuevas sustancias, como antes les decía, eso también es innovación. En este caso, la PEA, ¿no? La palmitoildetanolamida, una amida de ácido graso que se encuentra incluso en el huevo, pero que también se puede extraer y formular como complemento alimenticio y que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas. También tenemos otros ejemplos, en este caso, extractos acuosos de Witania somnífera, de la ashwagandha, un extracto acuoso, en este caso, de planta en el que hemos extraído los glucovitanólidos y que también tienen propiedades, en este caso, adaptógenas para disminuir la sensación de ansiedad, de estrés y mejorar la calidad de sueño y el estado anímico. Respecto a la digitalización, ayudas farmacéuticas, vademecum, semáforos, que ahí les pueden ayudar en esa recomendación. Cuando un producto es recomendado para una persona, cuándo lo tiene que ser, digamos, recomendado por un médico o consultado por él. Bueno, composiciones, ingredientes, ventajas, son ayudas que pueden ustedes tener en la farmacia. También es digitalización, herramientas, ¿no? Herramientas de nutrición para una mejor dieta, planes de personalización para, como digo, mejorar la alimentación, disminuir el peso, controlar ese peso. También hay herramientas, como digo, en este caso, algunas que hemos desarrollado con la Universidad de Navarra y que en las farmacias con nutricionista o, en este caso, farmacias nutricionistas pueden también contar con ella. Evidencia científica en ensayos clínicos, no solamente realización de ensayos clínicos, sino también estar plenamente actualizados. Nosotros, recuerdo, hace unos años teníamos un probiótico en este caso, formulado con el Lactobacillus rhamnosus GG. Según las guías mundiales de gastroenterología, su dosis era de 5 por 10 a la 9, la dosis eficaz, pero
una nueva actualización hizo que, en este caso, fuese la dosis de 1 por 10 a la 10 y, lógicamente, lo que hicimos fue actualizar esa dosis para tener un producto que fuese coherente con las guías de recomendación mundial de gastroenterología. Por supuesto, estudios clínicos que se pueden realizar y que se tienen que ser publicados. Siempre la evidencia científica tiene que estar ahí. Y respecto al cumplimiento y seguimiento regulatorio, antes Cristina hablaba de los etiquetados, también en complementos alimenticios hay una obligatoriedad de cumplir un etiquetado. En este caso, aquí veis el que marca la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la información obligatoria que todo complemento alimenticio debe de llevar. Y a la hora de registrar un producto, es verdad que aquí en Europa no hay una armonización tan clara como en otro tipo de productos. En los complementos alimenticios sí que se puede registrar en España si solo son vitaminas y minerales, pero si ya mezclas con algún tipo de sustancia, ya sea un probiótico o otro tipo nutracéutico, tienes que registrarlo fuera de España y, lógicamente, comercializarlo allí y traerlo como reconocimiento mutuo. Para nosotros es importante, bueno, por supuesto, que notificaron las comunidades autónomas y algo también relevante para nosotros es solicitar siempre el Código Nacional al Consejo, ¿no? Aunque el Código Nacional no es per se un aval sanitario, sí que para nosotros internamente nos da un poco de tranquilidad porque ya desde el Consejo, bueno, ya miran un poco el producto y si eso está bien etiquetado y si se dicen cosas con rigor. Algo relevante también para ustedes, ¿no? Cuando, sobre todo a nivel de publicidad, a nivel de etiquetado de productos, desconfíen siempre de grandes mensajes, de mensajes que favorezcan que ese tipo de producto va a mejorar o va a disminuir una patología de una forma hiperrelevante. Estamos hablando de complementos alimenticios, esto es un aspecto que también nosotros lo tenemos muy en cuenta. Y ya en las últimas diapositivas, ya estoy terminando, el seguimiento regulatorio. Cada vez más hay presión regulatoria en este tipo de productos para mejorar la eficacia y la seguridad. Tanto las autoridades europeas, EFSA, la Comisión Europea, diferentes tipos de comités, cada vez, como digo, controlan más este aspecto y ahí es muy importante, lógicamente, si nosotros fuésemos aquí el departamento de CINFA que desarrolla productos, basarnos en una gran cantidad de ayuda para que ustedes tengan un producto que sea, como digo, calidad, seguridad, eficacia y que regulatoriamente se pueda comercializar en la farmacia. Por lo tanto, dos últimas diapositivas, ¿no? ¿Cómo sabe un farmacéutico que un complemento alimenticio sigue estas recomendaciones? Lo que les he contado, ¿no? Lean el etiquetado, cómo está escrito, los materiales promocionales, qué tipo de publicidad están ustedes leyendo. Importante el rigor, el cumplimiento, esa compensación en el tipo de mensajes que se leen. Por supuesto, que ustedes tengan acceso a documentación científica de las sustancias formuladas y de los productos que ustedes dispensan en la farmacia y que tengan detrás la ayuda de un laboratorio que puede gestionar problemas de calidad o problemáticas, llegado el caso de incidentes adversos para mejorar, cómo no, este tipo de productos y que sean cada vez más seguros, ¿no? Y pregúntenle a sus delegados o pregunten a sus contactos en el laboratorio sobre temas de evidencia, temas de estabilidad de los complementos alimenticios y de esa manera podrán tener rigor a la hora de discernir qué tipo de producto puedo tener o no en la farmacia. Al final, el prestigio y la forma de hacer las cosas de un laboratorio de marca es fundamental. Y ya acabo con las conclusiones, ¿no? El mercado farmacéutico está en expansión, es una gran oportunidad para la farmacia y el usuario paciente confía cada vez más en las formulaciones de complementos alimenticios. La responsabilidad es de la industria de formular bajo criterios de seguridad, calidad y eficacia. La farmacia tiene que elegir laboratorios con reconocido prestigio y experiencia en el sector. No todos los complementos alimenticios son iguales, por lo que es necesario desarrollar productos bajo una serie de señas de identidad confiable. La evidencia científica necesaria para la credibilidad de los productos y el cumplimiento regulatorio de la legislación y el seguimiento de la misma son básicos para disponer de productos seguros y eficaces para el paciente. Bueno, muchísimas gracias por su atención y luego, cuando quieran, si tienen algún tipo de duda, estoy a su disposición. Gracias. A continuación, Pablo Pérez Martínez nos va a hablar de estrategias de comunicación en dieta mediterránea, tan cerca y tan lejos. Bien, buenos días, muchísimas gracias. La verdad que para mí es un auténtico placer compartir esta presentación. Veo además muchas caras amigas, con lo cual eso va a ser mucho más sencillo. Quiero dar, por supuesto, las gracias al Consejo por su invitación, al Comité Científico, Comité Organizador.
Bien, pues esta es mi declaración de interés, no tengo ningún conflicto con esta presentación y me van a permitir que base mi presentación compartiendo algunas reflexiones, sobre todo basado en la enseñanza de las mentes más brillantes que han existido. Voy a empezar por Maimónides, que saben ustedes que es cordobés y está considerado el pensador judío más importante de todos los tiempos. Y él hace ya 800 años nos decía que la prevención es la forma más perfecta de curación y ese es el papel fundamental del médico, la prevención. Y yo creo que ahí también puede contribuir el farmacéutico, como iré explicando a lo largo de mi presentación. Consumimos 70 toneladas de comida a lo largo de una vida, con lo cual está claro que esto va a tener un impacto sobre nuestra salud. Cuando vemos los datos del Ministerio y analizamos cuál es el consumo promedio por español, fíjense que de los 700 kilos que consumimos de comida al año, tomamos casi 1,5 kilos de sal, 4 kilos de azúcar, 14 kilos de precocinados, 14 kilos de bollería. Consumimos el doble de carne que de pescado, 50 versus 25 kilos de pescado. Somos muy permisivos en el consumo de alcohol. De media consumimos 8 litros de vino, 18 litros de cerveza. Yo no consumo cerveza, sí vino, con lo cual alguien se está bebiendo mi cerveza. En definitiva, hagan ustedes los cálculos. Y luego también es importante un dato. De estos 700 kilos, más de 100 kilos los consumimos fuera del hogar. Teniendo en cuenta que estos son medias españolas, probablemente los que estamos aquí reunidos comamos mucho más fuera de nuestra casa. Bien, por tanto, está claro que la alimentación juega un papel importante en la salud, que la dieta mediterránea en nuestro entorno probablemente sea la que tenga más evidencias de ello. Esto es una especie de semáforo que desde la Sociedad Española de Arteriosclerosis intentamos trasladar a la población, de tal forma que no sea punitivo, porque muchas veces cuando hablamos de dieta ya el mismo término muchas veces nos sugiere que es algo que no es positivo. Y estos son los alimentos que deberíamos de consumir a diario, los tienen ustedes aquí recogidos, muchos lo conocen, de tal forma que conforme va aumentando el color, pues estos son los que debemos de consumir menos frecuentemente. Y hay un concepto que es importante, porque tradicionalmente en la nutrición se ha hablado de ciertos nutrientes que son más o menos beneficiosos para la salud, pero en los últimos años se pasa a hablar del concepto de unidad nutricional básica de la dieta, que no son los nutrientes, sino que son los alimentos. ¿Por qué? Porque un mismo alimento va a tener una serie de nutrientes que van a interaccionar en ocasiones de forma potenciando y en otras ocasiones de forma antagónica, y eso va a regular diversas rutas metabólicas. Les pongo el ejemplo, por ejemplo, del cacao o del aceite de oliva. Van a tener muchos nutrientes de tal forma que van a interaccionar de forma positiva o negativa y esto va a tener un impacto sobre la salud. ¿Por qué recomendamos la dieta mediterránea? Ya el estudio Predimed nos dijo que en personas de alto riesgo cardiovascular el seguir una dieta mediterránea reducía el riesgo cardiovascular. Este es un estudio que hemos realizado en los últimos 10 años aquí en Córdoba. El estudio se denomina CordioPrev y cogimos a 1000 personas que ya habían tenido un infarto coronario. Lo que hicimos fue aleatorizarlo a una dieta que tenía que ser sana porque no hubiera sido ético de otra forma, que es la dieta que propugna la Sociedad Americana del Corazón. Era una dieta baja en grasa y rica en hidratos de carbono complejos frente a la dieta típica mediterránea rica en aceite de oliva. Bien, pues seguimos a esos pacientes durante 7 años y los que vimos que los que habían tenido la suerte, porque esto era un ensayo clínico, de caer en la dieta mediterránea, se les reducía su riesgo cardiovascular un 26%. Este era el endpoint que utilizamos los médicos para medir eso. Es decir, que podíamos prevenir con la dieta mediterránea 1 de cada 4 nuevos eventos cardiovasculares. El mensaje es que nunca es tarde para empezar, incluso si una persona ha tenido un evento cardiovascular, porque se le va a poder prevenir el nuevo evento o la muerte. Nosotros ahora en nuestro grupo estamos explorando cuáles son los mecanismos a través de los cuales la dieta ejerce sus efectos beneficiosos. Están relacionados con favorecer un ambiente menos protrombótico, mejora la función endotelial, la forma en la que se dilatan las arterias, reduce el estrés oxidativo, reduce la inflamación, también mejora el metabolismo de la glucosa. Y aquí les muestro un ejemplo muy gráfico para que ustedes vean cómo aquellas personas que habían sido aleatorizadas a la dieta mediterránea tras el primer año de intervención, comparado con la dieta baja en grasa, fíjense cómo en esta se ven muchos más puntitos. Pues eso son la neoformación de vasos. Es decir, la dieta mediterránea formaba más vasos, es decir, tenía una
una mejor capacidad regenerativa del endotelio y eso al final es uno de los mecanismos que contribuyen a prevenir el riesgo de sufrir un nuevo evento cardiovascular. Bien, pues tenemos impacto de la alimentación sobre la salud, tenemos una dieta fantástica que tiene máximo nivel de evidencia, así se recoge en la guía de la Sociedad Europea de Cardiología. Este es el nivel de evidencia que tenía la dieta mediterránea para prevenir los eventos cardiovasculares, en este caso en personas con diabetes, gracias al estudio PREDIMED. El estudio PREDIMED, como les recuerdo, eran personas que no habían tenido un evento cardiovascular. Se incluye en nuestro estudio, lo ven aquí, y fíjense cómo el máximo nivel de evidencia. 1A. En medicina no hay un mayor nivel de evidencia. En la mayoría de los fármacos que tomamos y que vosotros prescribís o que vosotros pues no tienen ese grado de evidencia. Bueno, esto ya lo conocen todos los cardiólogos del mundo, pero ¿en qué se ha traducido esta investigación? En que cuando la sociedad elige, realmente fíjense que únicamente el 15% de los españoles, cuando hace una elección sobre lo que come, lo hace en base a la evidencia científica. Uno de cada 4 lo hace en base a la practicidad, a la conveniencia, un 22% en torno al placer, el sabor, las costumbres. Es decir, que fíjense qué poquito realmente impacto tiene lo que nosotros hacemos en nuestros hospitales y en nuestros institutos de investigación. ¿Y qué ocurre? Pues que lamentablemente la población vive de espaldas a esta evidencia. Saben ustedes, y también mi compañera Cristina antes lo ha comentado, actualmente 1 de cada 3 niños entre 7 a 11 años tiene sobrepeso o obesidad, 1 de cada 3 en España. Estos son datos del estudio PASO de la Fundación Pau Gasol. Nosotros tenemos estudios propios aquí en Córdoba, en este caso en poblaciones desfavorecidas. Ahora hablaré un poquito del estudio EDUCAS, que la tasa de sobrepeso o obesidad es por encima del 40%. Y en adultos, y estos son datos del INE, la esperanza de vida con buena salud, no la expectativa de vida, es decir, vivimos más, pero no con mejor calidad de vida, pues fíjense que en España ha pasado de 70 años en hombres y mujeres, se ha reducido 10 años. Es decir, que vivimos más con peor calidad de vida. Y cuando esta población, que todos los que estamos aquí, cuando éramos niños, evidentemente no teníamos estas tasas de prevalencia de sobrepeso o obesidad, sean adultos, probablemente esto siga bajando. ¿El porqué de este fracaso? Podríamos hablar y analizar horas. Ruptura de la transmisión generacional, invasión cultural y aparición de otras alternativas. El mensaje está agotado, eso de la dieta, que otra vez me vuelvan otra vez a insistir el mensaje, lo hemos comentado anteriormente, tiene poco glamour. Evidentemente también un complejo cambio cultural lleva, y esto consume tiempo, el hacer una dieta saludable. Es decir, que existen muchas razones que pueden justificar esto. Y les pongo un dato de consumo de aceite de oliva del Ministerio. Fíjense ustedes que el perfil del consumidor que más aceite de oliva virgen consume actualmente en España van a ser las parejas con hijos medianos o mayores, parejas adultas sin hijos y retirados. Y estas son las comunidades que más consumen aceite de oliva virgen. Fíjense que estos son 4 comunidades ricas y luego estamos Andalucía, que en parte vivimos del aceite de oliva, y estas son las comunidades que menos aceite de oliva virgen consume. Y simplemente un dato que a mí me preocupa especialmente. Cuando ven la franja etaria, fíjense que los que menos consumen aceite de oliva virgen en la actualidad son los menores de 35 años. Bueno, pues yo creo que aquí es algo que no estamos haciendo realmente bien. Finalizamos el estudio CardioPre. Ya saben el impacto que eso va a tener sobre la salud. Nosotros lo tenemos claro porque ya el estudio PREDIMED, que se publicó 10 años antes, ha tenido el mismo: más obesidad, más diabetes, más enfermedades crónicas. Y hace unos años pues, nos planteamos intentar hacer un estudio en el cual no interveníamos directamente sobre los pacientes como el estudio PREDIMED, como el estudio CardioPre, que allí estaban nuestros nutricionistas, estábamos los médicos detrás de los pacientes, y eso funciona. Claro, el estudio CardioPre nos costó 5 millones de euros. ¿Tenemos recursos para eso, hacerlo en población general? Pues realmente no lo tenemos. Y entonces planteamos buscar nuevas estrategias de educación, en este caso fundamentada en la digitalización, que nos permitiera mejorar la salud cardiovascular, pero en este caso a través de un programa de educación en salud. Cogimos, en este caso, a 160 familias de los 3 barrios más desfavorecidos de Córdoba, de tal forma que le hicimos una intervención básica, que es lo que hace el médico: toma dieta mediterránea. La gente no sabe lo que es la dieta mediterránea, da igual. Y aleatorizamos a 3 grupos: 1 control,
otro la intervención tradicional con nuestros nutricionistas cada 3 meses y luego otro a esta intervención de e-learning. Y para eso, ¿qué hicimos? Lo que queríamos finalmente era, mejorando la educación, mejorar la salud cardiovascular. Y lo que hicimos fue esta herramienta digital en la cual pues intervenimos a esta población de tal forma que les enseñamos semanalmente lo que tienen que tomar, les planteamos retos, les planteamos rankings, compiten, etcétera, 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 para intentar educar a esta población. Evidentemente, la renta per cápita va a ser muy difícil subírsela a ellos, pero sí nosotros les podemos educar qué es lo que tienen que comer en función del precio en una época o en otra época del año. Evidentemente, ellos ahora no pueden tomar pescado porque no tienen recursos para ello, pero si ellos conocen que cuando lleguen los meses de verano pueden tomar boquerones y sardinas, pues realmente eso lo pueden elegir, o que pueden tomar las frutas y las verduras de temporada. ¿Cuáles son los resultados preliminares de este estudio? Pues fíjense que hemos demostrado cómo a aquellas personas de la intervención digital les mejora la salud cardiovascular, que nosotros lo medimos con estos 8 ítems, que es lo que nos indica la Asociación Americana del Corazón: presión arterial, lípidos, peso, glucosa y hábitos relacionados con el estilo de vida. Esto es un score y lo que hemos visto cómo la intervención digital frente al control y frente a la intervención tradicional le ha conseguido mejorar la salud cardiovascular a lo largo de 2 años de intervención, que es lo que ha durado la intervención en el estudio EDUCAS. Esto lo publicaremos próximamente, pero yo creo que al final el mensaje es potente. Utilizando herramientas digitales podemos educar a la población. Bien, esto, después de ese proyecto, esto lo estamos haciendo ahora en un proyecto europeo, lo estamos replicando en Taiwán, en Portugal, en países con culturas diferentes para ver si realmente esta herramienta funciona, y ahora vamos a empezar en la ciudad de Córdoba otro proyecto que se llama el proyecto EDUCAS Advance, en el cual ahí ya lo que vamos a ir es a uno de los barrios más favorecidos de Córdoba, más favorecidos, frente a uno medio-bajo. Y ahí, ¿qué es lo que queremos mirar? Lo que queremos mirar es si realmente o dónde tendríamos que poner los recursos para hacer ya una intervención a nivel nacional. Es decir, pues miren, la población con un mayor nivel socioeconómico ya sabe lo que tienen que comer o lo que tienen que dejar de comer, o el estilo de vida o el sueño tal, pues sobre ellos no intervenimos. Y nos tenemos que ir a lo mejor a la clase media o a la clase media baja. Realmente esta población desfavorecida es muy difícil de intervenir y de seguir, pero sí podemos mejorar probablemente con esta herramienta la educación a nivel de la población general. Al final no es más que hacer una elección más inteligente, y eso muchas veces es cuestión de dinero, pero en otras ocasiones es cuestión de educación. Y aquí mismo dinero, consecuencias distintas. Aquí ven 2 carritos de la compra, más o menos precio aproximado, esta alimenta, esta enferma. Yo creo que el mensaje es claro. Además, también existen otras herramientas de prevención. Hablábamos de Maimónides y la prevención, y aquí ven que al final, antes del verano, se publicó un Real Decreto para intentar introducir en los comedores escolares que al menos los niños consumieran una vez a la semana pescado. Evidentemente, esto ya está publicado, un Real Decreto por el Ministerio, pero ahora a ver cómo eso se traslada a las 17 comunidades autónomas, que eso será sin recursos adicionales, como yo critico en este artículo de opinión, cómo eso ahora lo trasladamos realmente a que llegue a los colegios y a las escuelas. Pero bueno, es una buena herramienta y la prevención, evidentemente, y sobre todo en población infantil, es fundamental. Siguiente reflexión. Decía Albert Einstein, que por cierto fue el único de su promoción que no consiguió el grado de maestro, con lo cual su padre le tuvo que buscar para trabajar en una oficina de patentes, y luego ya, gracias a su cabeza, pues ya pasó a la academia. Pero fue el único que no acabó trabajando de su promoción. Pues él decía que la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. El mundo está cambiando. Y cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de formas de educación, está claro que tenemos que incorporar la innovación, tenemos que incorporar la tecnología como aliados para implementar estrategias que mejoren nuestra alimentación. Esto es una editorial del New York Times que decía que estamos cansados de las dietas, probablemente la inteligencia artificial nos ayude a que sea más atractiva. Pero el mundo está cambiando, no solamente en los alimentos tradicionales. Existe hoy en día una inversión importantísima en la biología sintética. Ya saben ustedes que existen hamburguesas que no son carne de verdad, están hechas con esta proteína que se denomina la hemoglobina de soja, que
ya la aprobó la FDA en el año 2019 y ya hay una empresa, Impossible Foods, que vende este tipo de hamburguesas, sobre todo en Estados Unidos, de tal forma que esta proteína lo que simula cuando se muerde es el colorcito rojo de la carne. La inversión que hay aquí detrás de esta biología sintética es tremendo. Ahí invierte Bill Gates, Leonardo DiCaprio, con lo cual esto seguro que nos va a llegar. O fíjense, este foie vegano, o en este caso por el bienestar animal, que una gran multinacional lanzó para aquellos pues, que no estaban de acuerdo con que el foie procediera de la oca. Es decir, que mi mensaje es que esto está cambiando y que tarde o temprano de una forma nos llegará. Claro, tenemos que seguir innovando y generando conocimiento. Y les traigo este estudio que me gusta especialmente porque lo que se hace es que se cogió a un grupo de hombres entre 25 a 30 años con normopeso y en 5 días, dándole un atracón de ultraprocesados, patatas fritas y chocolate, en 5 días su cerebro se asemeja al de una persona con obesidad. Su actividad cerebral, las áreas se activan de forma similar en solo 5 días al de una persona con obesidad. Pero bueno, la buena noticia es que nosotros esto lo podemos revertir. Y aquí les muestro otro estudio en nuestro grupo, en este caso en personas con deterioro cognitivo leve, a los cuales les redujimos el consumo de carnes procesadas y alimentos azucarados y fíjense cómo les mejoramos ciertas esferas cognitivas como es la atención, la memoria o ciertos procesos ejecutivos, ¿no? Conocemos los mecanismos, estamos explorando los mecanismos, no voy a profundizar en ello, pero se puede producir la enfermedad, pero también se puede revertir. Hablábamos antes de que el mensaje estaba agotado. Evidentemente, si yo en la consulta tengo a una persona de 30 años que empieza a presentar los triglicéridos altos, el colesterol alto y lo veo en mi consulta, que yo a esa persona le diga que dentro de 20 años, cuando tenga 50, va a desarrollar un evento cardiovascular, pues realmente tiene poco impacto en esa persona. Pero si yo a esa persona de 30 años le digo que existen estudios que demuestran cómo la dieta mediterránea le mejora la cantidad total de espermatozoides, la concentración o la vitalidad, como se ha demostrado en este estudio, frente a la dieta occidental que no lo produce, pues a lo mejor ahí el mensaje, si quiere tener niños, pues es más motivador al menos, ¿no? Es decir que debemos de adaptar el mensaje y en base a la evidencia, pues a lo mejor actualizar y lanzar mensajes que sean más interesantes. O este otro que hasta ahora pues siempre hablamos de alimentación, nutrición, asociado al riesgo cardiovascular, pero en muchas menos ocasiones al cáncer. Y hoy sabemos que un porcentaje muy importante de los cánceres que se producen están relacionados con la alimentación. Y este es un artículo muy reciente en el cual fíjense que la alimentación que es saludable para prevenir las enfermedades cardiovasculares también lo es para reducir el cáncer. Y aquí las sociedades americanas del cáncer, las sociedades americanas del corazón, pues se ponen de acuerdo para intentar lanzar el mismo mensaje. Acabo con don Santiago Ramón y Cajal. Saben ustedes que fue el médico español, padre de la ciencia moderna, y él decía que los problemas que parecen pequeños en ocasiones son grandes porque todavía no los conocemos. Estos son los factores de riesgo cardiovascular seguidos en los últimos 30 años y el impacto que tienen a la hora de desarrollar eventos cardiovasculares. Aquí están los más importantes, la presión arterial, la dieta. Aquí está el colesterol LDL que todos conocemos. Y fíjense que hay una línea aquí amarilla a la cual le prestamos poca atención, que es la polución atmosférica. Ciudad de Nueva York, mapa de la ciudad de Manhattan, está atravesado por estas dos autovías, se siguieron a más de 3.000 personas y lo que se vio a los 15 años es que las personas que vivían a menos de 100 metros de donde pasaban esta autovía frente a los que estaban más alejados, que son los puntitos verdes frente a los rojos, presentaban un 40% menor riesgo de desarrollar un ictus. Es decir, que los que vivimos en ciudades muy populosas, con mucho tráfico, con mucha polución, vamos a tener un mayor riesgo de desarrollar un evento cardiovascular. Esto también se ha demostrado con la obesidad, también se ha demostrado con la diabetes, es decir, que muchas veces no podemos elegir dónde vivimos, pero bueno, al menos intentarnos alejar de la zona de mayor tráfico. Y este estudio además es serio, se publicó en una revista importante de medicina y además se corrigió por otros factores confundentes como era el tabaco, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que
esto puede tener un impacto sobre la salud. Y uno de los sectores que más impacto tienen sobre el cambio climático, saben ustedes que es el sector de la alimentación. ¿Por qué? Por la huella hídrica y por la huella de CO2. Y fíjense en este estudio publicado en la revista Nature, cuáles son los alimentos que más producen gases de efecto invernadero, que más consumen agua. Fíjense, los tienen aquí, que son, de nuevo, los productos ultraprocesados, los productos azucarados y las carnes. El consumo de 1 kilo de carne roja gasta el mismo agua que una persona en ducharse un año para generar ese kilo de carne roja, para que ustedes se hagan una idea. Con esto no quiero decir que no haya que comer carne roja, pero probablemente no sea el alimento que más debamos de consumir. Generación de huella de CO2, de huella hídrica y luego muchos contaminación ambiental atribuida al sector alimentario se produce por el procesado y el transporte por el consumo excesivo de energía fósil de los alimentos. Claro, si nosotros queremos comer fresas en Navidad, que yo creo que no se producen en España, o cerezas, pues claro, ¿eso de dónde vienen? Pues de Latinoamérica, etcétera. Y les muestro este ejemplo cogido de una gran superficie de los espárragos. Espárrago producido en China, 3,15 euros, espárrago español, 6,55, de la misma marca. Claro, si consumimos estos que producen energía fósil, pues realmente no estamos contribuyendo al cambio climático. ¿Y eso por qué pasa? Porque los médicos debemos de cambiar nuestro mensaje y debemos decir que debemos de consumir una alimentación sana para las personas y también para el planeta. Y eso pasa por modelos dietéticos de bajo impacto ambiental, como el consumo de alimentos vegetales, locales y de temporada, ¿no? Es relativamente sencillo, pero a la vez, pues eso no conseguimos que el mensaje llegue. Hablaba de cosas a las cuales no les prestamos cierta atención y que luego pueden tener un impacto importante sobre la salud, a raíz de lo que decía Santiago Ramón y Cajal. Pues otro aspecto importante es la crononutrición. Empezamos a tener evidencia de que ciertos alimentos van a ser más beneficiosos o más perjudiciales en función del momento que se consuman. Y este es un estudio en el cual se cogieron a más de 40.000 personas y demostró que a los que se tomaban 3-4 tazas de café se les reducía su riesgo cardiovascular, pero cuando lo hacían antes de las 12 de la mañana y no después el resto del día. Es decir, que si ustedes se toman 3 cafés antes de las 12 de la mañana, entre las 5 de la mañana se hizo el estudio y las 12 de la tarde, pues eso va a tener un beneficio cardiovascular. Los autores, voy terminando, los autores hipotetizan que probablemente es por la secreción de hormonas, la melatonina, la cafeína, interacciones, la baja y eso, es decir, se están explorando los mecanismos. Otros aspectos en los cuales no caemos, el open concept. Fíjense que las cocinas cada vez las hacemos integradas en los salones, cada vez más bonitas, pero yo les aseguro que aquí nunca se han freído sardinas. Entonces, claro, actualmente, a día de hoy, 8 millones de españoles ya consumen productos preparados, con un crecimiento del año 2023 del 48%. Y ya Roy, saben ustedes, el presidente de Mercadona ha dicho que en prácticamente un año desaparecerán las cocinas. Y eso implica que vamos a perder la comida casera y esto al final va a influir en la calidad de los alimentos porque estos huevos fritos, pues evidentemente no pueden ser como unos recién fritos con aceite de oliva virgen. Hoy le he hablado de nutrición, pero hay otros aspectos más importantes. La comensalidad, con quién compartimos la comida, la siesta. Tenemos estudios que vamos a publicar ahora sobre cómo la siesta corta reduce los eventos cardiovasculares en esas personas del estudio CardioPress, socializar con los amigos, los deportes colectivos mejor que los individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto hemos demostrado en el estudio CardioPress que reduce el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. ¿Los farmacéuticos podéis ayudarnos a los médicos en transmitir el mensaje? Sí, y mucho. Recientemente hemos finalizado este proyecto, un proyecto con el presidente que está aquí y con el resto de su equipo del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, también con el apoyo de Vidafarma. Hemos creado este libro o esta ficha que vais a tener disponible en vuestras farmacias, de tal forma que cuando llegue una persona con hipertensión, una persona con obesidad, una persona que creáis que necesita una mayor adherencia a los fármacos, de forma muy sencilla, escanea, se lleva la ficha y al final es otra forma en la que vosotros podéis ayudar a vuestros pacientes, podéis ayudar a la sociedad en general y yo creo que es un proyecto interesantísimo. Creo personalmente que los farmacéuticos y los médicos tenemos que colaborar más y al final es una muestra evidentemente con mucho esfuerzo, pero al final es un proyecto que espero que tenga una amplia difusión. He hablado de 3 hombres, había mujeres en la historia, sí, muchas, evidentemente menos representadas y siempre a la sombra de los hombres.
Pero esta mujer, que muchos conocen, que es María Curie, que para empezar fue la primera mujer que consiguió 2 premios Nobel científicos, en este caso en física y química, y que ha salvado muchas vidas porque fue pionera en el campo de la radiactividad, pues yo hablaba de estrategias de educación en dieta mediterránea tan cerca y tan lejos. Evidentemente tenemos muchos obstáculos, pero ella decía, no dejes que las dificultades te detengan, cada obstáculo es solo una oportunidad para superarse. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Seguimos con el último ponente de esta mesa, Daniel Girard Vicens. Él nos va a hablar del escenario actual de la enfermedad inflamatoria intestinal. Muy interesante. Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a participar en estas jornadas. Bueno, ha sido muy interesante preparar la charla porque nos damos cuenta a veces cuando nos tenemos que dedicar a un tema que no sabemos mucho de lo mucho que podemos hacer, de lo mucho que podemos mejorar. Bueno, estos son mis conflictos de interés y voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la enfermedad inflamatoria. Es una inflamación crónica del tubo digestivo que cursa en forma de brotes, que son los síntomas de la enfermedad, y periodos de remisión que los pacientes están sin síntomas. Y siempre hablamos de 2 enfermedades, la colitis ulcerosa, que afecta a la mucosa intestinal del colon de forma continua. Tenéis ahí una imagen de cómo lo vemos en la endoscopia. Cursa con diarrea, con sangre, con urgencia, que es la necesidad de ir corriendo al váter, con tenesmo, que es la sensación de volver a tener que ir al váter después de haber estado en él. Y la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn puede afectar al tubo digestivo completo, desde la boca hasta el ano, de forma discontinua y transmural. Aquí veis, esto es un Crohn, donde la mucosa entre las úlceras, que son muy diferentes a las de la colitis, es normal. Y aquí veis esto que no debería verse, es el ilion terminal totalmente engrosado en un paciente que tiene enfermedad de Crohn. Estos pacientes tienen diarrea, tienen dolor abdominal, tienen pérdida de peso, tienen fístulas perianales o fístulas con abscesos abdominales, y además todos estos pacientes se pueden asociar la enfermedad inflamatoria a otras enfermedades autoinmunes y a manifestaciones extraintestinales. Aquí tenemos, por ejemplo, un pioderma gangrenoso o una uveitis, que son complicaciones que vienen asociadas a los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Y es una enfermedad que es reciente. Este es un artículo del año 32, la primera descripción de la enfermedad de Crohn. El primer autor, el de la foto, que es Crohn, se llama enfermedad de Crohn porque el primer autor se llamaba Crohn. Posiblemente en el Mont Sinaí siempre le llaman enfermedad de Oppenheimer porque de ahí era el médico que publicó este artículo. Y en el año 32 se describió los primeros casos de enfermedad de Crohn, 1932, no hace todavía ni 100 años. Y es posible que haya habido casos puntuales que ahora se pudiesen haber sido diagnosticados de enfermedad de Crohn, pero una cosa que era excepcional. No se veían ni siquiera las autopsias de los pacientes que se morían por patología abdominal. Y si vamos a cómo estamos ahora, esto es en este momento, en el año 2020, aquí también está España. En España hay unos 300.000 pacientes diagnosticados de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Estamos en el 0,75% de la población y se espera que en el 2030 estemos en el 1% de la población afectada de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Aquí tenéis una gráfica de cómo ha aumentado desde los primeros casos. En este caso es la colitis ulcerosa, que el primer caso es un pelín previo, en 1875, la primera descripción. Ha ido aumentando de forma progresiva tanto la incidencia como la prevalencia en el mundo occidental. Y alrededor de 100 años después se ha descrito el primer caso en los países nuevamente industrializados, como podría ser Asia o Sudamérica. Esto demuestra que tiene que haber algo en el ambiente. Si lo vemos en esta otra diapositiva, que es de los mismos autores, que lo explican de una forma que creo que todavía más clara, tenemos una población o unos países que son emergentes donde puede haber algún caso ocasional. Eso sería lo que pasaría, por ejemplo, en África. No hay pacientes diagnosticados de Crohn y colitis, puede haber algún caso muy de vez en cuando. Tenemos otra población que es la que va aumentando la incidencia ahora, que sería sobre todo Asia y Sudamérica, que de cada vez están viendo más pacientes, pero que la prevalencia todavía es baja. Nosotros estamos aquí. Nosotros tenemos, en un estudio hace 4 o 5 años, 16 casos por cada 100.000 habitantes de enfermedad inflamatoria. Tenemos una incidencia alta y una prevalencia que sigue subiendo. ¿Por qué?
porque la gente que tiene Crohn o colitis ulcerosa se muere de otras causas, no se muere de esta enfermedad. Es una enfermedad crónica, no se van a curar nunca, pero la van a tener durante toda su vida, con lo cual la prevalencia sigue subiendo. Llegaremos a algo más del 1% y después nos estabilizaremos, porque por edad los pacientes se irán muriendo de otras enfermedades y posiblemente se empatarán los pacientes nuevos con los pacientes que irán muriendo por otros motivos con enfermedad inflamatoria intestinal. Esto es una cosa muy sencilla que quiero solamente enseñaros. La raya sería la incidencia de enfermedad inflamatoria en Canadá, y estos son los inmigrantes que llegaron a Canadá, que tenían todos ellos una menor incidencia de enfermedad inflamatoria, y estos son los hijos de los pacientes inmigrantes en Canadá, que tenían la misma incidencia que Canadá, es decir, que la población de canadiense. Una sola generación igual a la incidencia del sitio donde llega. Y esto se sabe, que esto es el esquema que tenemos tiene que haber una predisposición genética, no cualquier persona puede tener una enfermedad inflamatoria intestinal, tiene que haber algo en el ambiente que active la enfermedad inflamatoria. Sabemos que todo esto viene relacionado con modificaciones en la microbiota y con una respuesta inmune inadecuada. Y cuando se cumple todo ello, aparece la enfermedad inflamatoria intestinal. Y a mí me gusta este artículo porque lo resume de una forma muy adecuada. Tenemos al menos 200 alteraciones genéticas relacionadas que explican un porcentaje muy pequeño de pacientes con enfermedad inflamatoria. Es una enfermedad poligénica que no sabemos si lo que produce es una predisposición a tener la enfermedad. Tenemos diferentes hipótesis de higiene. La higiene es fantástica, pero la higiene ha ido contra muchas enfermedades digestivas. Tenemos cambios en la dieta que producen, que es lo que las teorías que dicen el por qué tenemos un aumento en la enfermedad. Tenemos cambios epigenéticos, tenemos lactancia artificial que posiblemente tenga un papel también importante, igual que la cesárea. Tenemos cambios en la forma de dieta, disminución de mascotas en la infancia, tabaco, toma de antibióticos, anticonceptivos y sobre todo ultraprocesados. Todo esto ha hecho una modificación en la microbiota que ha permitido que un paciente sano pase a tener una enfermedad inflamatoria. Y de esto se suele hablar de que es la occidentalización, la industrialización, la urbanización y los cambios en el estilo de vida que han provocado estos cambios epidemiológicos en la población y han hecho que una enfermedad que no existía hace 100 años estemos cercanos al 1% de la población. Hace unos años estuve en Guatemala dando unas charlas sobre enfermedad inflamatoria y ellos me decían que tenían muy poca enfermedad inflamatoria. Estas son unas fotos que hice en Antigua y yo les decía, no os preocupéis, que esto es un Burger King y esto es un Dunkin' Donuts, tendréis. Yendo hacia la capital todo es comida basura, entonces están haciendo una serie de cambios, urbanización, asumen la dieta occidental, esto produce cambios en la microbiota y hace que los pacientes predispuestos genéticamente puedan desarrollar la enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, todo este compendio, que posiblemente no es una sola cosa, no es solo la alimentación, la lactancia artificial, la toma de antibióticos, la polución también es importante, todo esto ha hecho el caldo de cultivo para que aparezca una enfermedad que no existía. Entonces vamos a centrarnos en la alimentación. Y hay alimentación que puede modificar el riesgo de padecer una enfermedad inflamatoria. Pues sí, lo que se ha visto es que hay tipos de alimentación que aumentan el riesgo, sobre todo la dieta occidental, alta en carnes rojas, en grasas saturadas, en azúcares refinados, adictivos, ultraprocesados y baja en fibra y fruta y verdura. Que las carnes rojas y procesados aumentan el riesgo de enfermedad de Crohn y de padecer brotes en los pacientes que tienen la enfermedad ya diagnosticada, que las grasas saturadas y el omega 6 favorecen la inflamación intestinal, que los azúcares refinados y las bebidas azucaradas aumentan la incidencia de enfermedad inflamatoria y sobre todo los ultraprocesados y los aditivos tipo emulsificantes y edulcorantes que alteran la microbiota, la permeabilidad intestinal y aumentan la inflamación. Y sobre esto hay estudios, porque una cosa es lo que nosotros pensemos, pero tenemos que tener bases científicas para poder demostrar las cosas. Este es un estudio que miró el consumo de ultraprocesados. Fueron 4 cortes, eran más de 1 millón de personas seguidas durante varios años, con lo cual al final hacían 13 millones de personas al año, es decir, serían 13 millones de personas seguidas durante un año.
o 1 millón seguidos durante 13 años, viene a ser lo mismo, y se miraba la cantidad de ultraprocesados que tomaban. Y lo que se vio es cuántos pacientes, o los pacientes que tuvieron enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa durante ese seguimiento de 10-13 años. Y lo que se vio es que el consumo de ultraprocesados duplicaba el riesgo de que la gente tuviese una enfermedad de Crohn versus los que no tenían consumo elevado de ultraprocesados. Y que esto no se vio en este metaanálisis con la colitis ulcerosa. Pero a veces la ciencia es rara. Justamente, bueno, esto simplemente indica que los ultraprocesados actúan a muchos niveles, sobre la microbiota, sobre la permeabilidad de las intercelulares, etcétera, y que posiblemente sea la causa de que actúe en estas personas que toman ultraprocesados y que tienen predisposición genética para tener la enfermedad inflamatoria intestinal. Decía que es curioso porque el metaanálisis con 4 estudios hablaba de aumento de riesgo de enfermedad de Crohn y recientemente, este mismo año, se ha publicado otro artículo que lo que miraba era la ingesta de granos ultraprocesados mediante cuestionarios validados y siguieron 124.000 personas de 21 países durante 16 años y en ese tiempo se diagnosticaron 600 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y se vio que la ingesta de ultraprocesadas aumentaba el riesgo, en este caso de colitis ulcerosa, en este estudio de colitis ulcerosa, en el anterior de enfermedad de Crohn, y que 19 gramos día comparado con menos de 9 gramos día duplicaba el riesgo de desarrollar una colitis ulcerosa. Y además el riesgo aumentaba de manera proporcional con la cantidad de ultraprocesados consumidos y además se vio que el consumo de pan fresco y arroz disminuyó el riesgo de desarrollar una enfermedad inflamatoria en el seguimiento de estos pacientes. Pero también tenemos lo contrario. Tenemos alimentos o dietas que pueden disminuir el riesgo de enfermedad inflamatoria y se ha hablado de ella. Vamos a intentar reforzar el mensaje y se ha visto que una dieta mediterránea rica en frutas, verduras, legumbres, cereales, integrales, frutos secos y pescado y sobre todo aceite de oliva y baja en carne, grasas saturadas y azúcares añadidos, disminuye el riesgo de desarrollar una enfermedad inflamatoria intestinal. La fibra dietética mejora la microbiota y la producción de ácidos grasos de cadena corta. Las frutas y verduras aportan polifenoles y antioxidantes que regulan la respuesta inflamatoria. Los ácidos grasos omega 3 parece que modula la inflamación intestinal y las proteínas vegetales y legumbres se asocian a un menor riesgo de desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Y además, veremos que esto disminuye el riesgo, pero también modifica la evolución de un paciente ya diagnosticado con enfermedad inflamatoria intestinal. Y ahora hemos hecho todo lo posible, hemos hecho una dieta correcta, pero disminuimos riesgo, no evitamos enfermedades. Ya tenemos un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria y nos interesa mucho saber cuál es su situación nutricional. Aquí vemos, diferentes estudios han encontrado que alrededor del 23% de nuestros pacientes ambulatorios están desnutridos y esto aumenta hasta un 85% cuando los pacientes ingresan, sobre todo en la enfermedad de Crohn o en los brotes graves de colitis ulcerosa. Es impresionante ver cómo un paciente ingresa con un brote grave de colitis ulcerosa con un estado nutricional normal y en 8 o 10 días, con fracaso del tratamiento, lo operamos con una pérdida de igual de 15 kilos y con una albúmina de alrededor de 20. Se consume rápidamente al paciente. En edad pediátrica todavía es peor. El 90% de los pacientes diagnosticados de enfermedad de Crohn tienen bajo peso en el diagnóstico, tienen retraso en el crecimiento hasta el 50% y el 20% no van a llegar a tener su talla diana por la enfermedad que les ha provocado esta desnutrición. Y quiero enseñar 2 fotos de 2 pacientes, que parece mentira que todavía lleguemos a diagnósticos en este momento. Estos son 2 pacientes diagnosticados hace poco. Tengo que decir que el pediátrico llevaba meses yendo de consultas y habitualmente estos pacientes los diagnostican de problemas de alimentación, de anorexia nerviosa y son pacientes que tenían enfermedad de Crohn los 2 y que bueno, una vez diagnosticados pues tratamos también la parte nutricional. Y la situación nutricional, lo que nos dicen las guías es que es un grupo de pacientes donde tenemos que hacer una valoración del estado nutricional, tenemos que hacer una corrección de la desnutrición cuando aparece, tenemos que mirar micronutrientes y para poder compensarlos cuando son deficitarios y lo podemos hacer mediante parámetros clásicos, peso, índice de masa corporal, pérdida de volumen muscular o bien por parámetros ya más avanzados como la impedanciometría, etc. Y tenemos
establecidos también algunos parámetros de screening nutricional como el GLIN, que nos dicen si este paciente puede tener riesgo de malnutrición. Y tenemos muchos motivos por los cuales nuestros pacientes se desnutren. Tenemos diarrea, disminución de la ingesta oral porque los pacientes se encuentran mal o porque los pacientes ingresan. Nosotros no hay nada peor que un médico cuando un paciente ingresa. Lo primero que hacemos es quitarle la comida y ponerle suero, y eso hace que se desnutran muy rápidamente. Tenemos aumento del consumo de la energía por la propia enfermedad. Tenemos pérdidas digestivas, tenemos malnutrición por sobrecrecimiento bacteriano, tenemos uso de corticoides, de diferentes fármacos, que todo ello van a ayudar a esta desnutrición. Pero es que además la desnutrición tiene consecuencias, mayor dificultad para la resolución de las lesiones inflamatorias. Todas las úlceras que veíamos no es lo mismo como se van a recuperar en un paciente bien nutrido que en un paciente desnutrido. Tienen peor respuesta al tratamiento farmacológico, aumenta el porcentaje de complicaciones quirúrgicas, sobre todo de discencias, prolongan los ingresos y aumenta la translocación bacteriana. Y todo esto veis que tienen las flechas hacia los dos lados, porque todo esto además aumenta la desnutrición. Tenemos un paciente que desnutrido lo operamos, se perfora y tenemos que volver a operarlo y prolongamos el ingreso, cada vez vamos a tenerlo más desnutrido. Y ahora vamos a ver qué papel puede tener la dieta como factor modificador de la enfermedad. La dieta debe ser personalizada, teniendo en cuenta síntomas, fase de la enfermedad, cirugías previas, tratamientos, estado nutricional y las preferencias del paciente. Es importante porque si hay alguien poco adherente, es alguien que le hacemos hacer algo que no está de acuerdo en hacer. Hay que promover un patrón basado en alimentos frescos con reducción de ultraprocesados y corrigiendo los déficits nutricionales. El manejo debería ser, y digo debería porque casi nunca lo es, porque no tenemos recursos, muchas veces el hospital es multidisciplinario y supervisado, con una educación nutricional como parte del tratamiento. Hay que evitar las restricciones autoimpuestas sin supervisión, que aumentan el riesgo de malnutrición y producen déficits de micronutrientes. Y las dietas hay que tener en cuenta que son un complemento, no son un tratamiento en el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, no vamos a curar a nadie o no vamos a curar un brote solo con dieta, pero podemos ayudar. Tenemos una serie de objetivos de la dieta en la enfermedad inflamatoria, que es recuperar y mantener el estado nutricional, prevenir las deficiencias de macro y micronutrientes, manejar los síntomas digestivos. Si tiene diarrea, si tiene dolor, si tiene hinchazón, sigue con la dieta, podemos ayudar en estos síntomas y podemos intentar reducir la inflamación intestinal. Y se han probado diferentes dietas: mediterránea, nutriciones enterales exclusivas, dieta de exclusión, FODMAP. Hablaremos también muy poquitín sobre la lactosa y sobre el gluten, y con todo ello podemos intentar ver qué hay de evidencia en estos momentos. Y la principal evidencia está en la dieta mediterránea. Como veíamos antes, es la dieta recomendable por todas las guías de enfermedad inflamatoria y de nutrición. Es la recomendada para la enfermedad inflamatoria. En fase de remisión podría disminuir el riesgo de tener un brote, podría alargar el periodo de remisión y puede tener un factor modulador en la fase de actividad. No como tratamiento, pero puede modular, puede ayudar, y lo veremos ahora. Puede mejorar la composición y biodiversidad de la microbiota, disminuir la inflamación y mejorar la calidad de vida. Es decir, tenemos datos importantes. Aquí tenemos un estudio prospectivo de intervención. Se hizo una dieta mediterránea durante 6 meses, seguidos por nutricionistas, y se incluyeron 142 pacientes adherentes a la dieta. El problema es que la mayoría de ellos, cuando empezaron, estaban en remisión, 75% en remisión y 14% leves. Pero hubo una mejoría tanto en la esteatosis hepática como en los índices de actividad. La mayoría estaban asintomáticos, pero pasó del 75 a un 95% de pacientes en remisión. Mejoró la PCR, mejoró la calprotectina, que son marcadores inflamatorios, y sobre todo mejoró la calidad de vida de los pacientes que consumían dieta mediterránea respecto a antes de tomar la dieta mediterránea. Cuando hablamos de ¿cómo podemos modificar la dieta en los pacientes? Pues desde hace muchos años se habla de la nutrición enteral exclusiva, es decir, quitar completamente la dieta en algunos pacientes. Y eso se hace como tratamiento de elección en los brotes de enfermedad de Crohn en niños. Se hace desde hace años porque se ha visto que es igual de eficaz que los corticoides y tienen muchos menos efectos secundarios. Induce la remisión entre el 60 y el 80% de los casos.
Se hace un reposo intestinal con un efecto antiinflamatorio y cambios en la microbiota. Se excluyen componentes específicos de la dieta. Puede haber fórmulas poliméricas o elementales que tienen una eficacia similar. Se hace durante 6 o 8 semanas con una reintroducción posterior de la comida. Y esto, que es útil en niños, también se ha visto que puede ser útil en adultos, pero posiblemente un niño de 9 años, cuando la madre le dice que no puede comer más que eso, lo va a hacer. Cuando un adulto le dices que durante 8 semanas solo va a comer batidos, posiblemente no lo hace. Con lo cual, los médicos que llevamos adultos de enfermedad inflamatoria no lo utilizamos nunca porque tiene muy mala adherencia. Se ha visto que periodos cortos se puede hacer la nutrición en preparación prequirúrgica, porque disminuye las deficiencias de sutura. Se puede hacer una nutrición enteral parcial que complemente la dieta con nutrición enteral, y esto se ha visto que tiene un efecto de mejora en los pacientes. Y se pueden valorar diferentes dietas. La dieta FODMAP es una dieta que no tiene ningún papel en la enfermedad inflamatoria, no sirve para modificar el curso de la enfermedad, con lo cual no tiene que utilizarse en la enfermedad inflamatoria, con una pequeña comentario, y es que si el paciente en remisión tiene tiene colon irritable asociado a la enfermedad inflamatoria, la dieta FODMAP podría ir bien para el síndrome de colon irritable, pero no para la enfermedad inflamatoria. La lactosa, no tiene ningún sentido quitar la lactosa en un paciente que tolera lactosa, porque la lactosa, sobre todo la colitis ulcerosa, no tiene ningún problema. La lactasa está en el intestino delgado, pero si le sienta mal, la tiene que dejar, pero probablemente porque sea intolerante a la lactosa, no por la enfermedad inflamatoria. Y el gluten es una de las, diría, casi grandes pesadillas. No hay ninguna recomendación de retirar el gluten en los pacientes que no tienen enfermedad celíaca. Y quería presentar, me quedan 2 minutitos, este estudio, que es un estudio que se hizo, un estudio ciego, donde los pacientes con colon irritable con sensación de que tienen intolerancia al gluten fueron randomizados a tomar trigo, gluten o placebo en grupos con diferente orden, para ver si el gluten les provocaba los síntomas que ellos consideraban. Y las personas con síndrome irritable que creen ser sensibles al gluten reaccionaron de forma parecida al consumir gluten, trigo o placebo. Esto indica que las expectativas son muy importantes. El efecto nocebo es altísimo. Cuando a alguien le dice que el gluten le va a sentar mal y que cada vez que come gluten va a estar mal, posiblemente se lo crea. Estas son infografías que hacemos en G-Educa Inflamatoria, que es de nuestro grupo, donde, por ejemplo, cuando se explica lo del gluten, se explica que el gluten está en todos los alimentos procesados y ultraprocesados, y que cuando quitan gluten, quitan elementos ultraprocesados, que probablemente es lo que les hace mejorar a los pacientes. Tenemos dietas en situaciones especiales, no voy a hablar sobre ella, pero por ejemplo la estenosis, tenemos infografías donde dicen a los pacientes lo que es recomendable comer y lo que es recomendable evitar para evitar los síntomas. No le va a curar la estenosis, pero le va a mejorar su situación clínica, y lo mismo ocurre con los brotes de actividad. Y ya lo último es qué pasa con todos los suplementos dietéticos. Los suplementos dietéticos, pues aquí se habla de vitamina D, omega 3, glutamina. Todo esto se ha visto que no tiene ningún papel en la enfermedad inflamatoria como tratamiento de la enfermedad inflamatoria. No digo que no puedan tener un beneficio, pero no modifican la evolución de la enfermedad inflamatoria. Y la vitamina D solo hay que suplementarla si el paciente tiene un déficit de vitamina D. Donde sí hay evidencia es con la cúrcuma y con el Kindai. Aquí sí que hay ensayos clínicos randomizados con un 50% de tasa de remisión de los pacientes que tomaban cúrcuma con Kindai, también en estudios abiertos, y lo estamos, sí salen las guías y lo estamos utilizando. Lo que pasa es que antes se hablaba sobre la galénica. Utilizamos una cúrcuma con Kindai específica para colitis ulcerosa, que tiene una galénica especial que hace que solo se libere en el colon, que no se absorba, con lo cual no sirve cualquier cúrcuma con Kindai. Y el futuro, antes he hablado, va a ser la dieta personalizada. Es posible diseñar dietas personalizadas para cada persona en función de su genética, su perfil de microbioma y su metabolómica. Y como conclusiones, la alimentación forma parte del entorno social y cultural, y su alteración repercute en la calidad de vida de los pacientes. No hemos de modificar cosas por modificarlas, tiene que estar justificado. Evitar restricciones dietéticas sin evidencia científica ni supervisión, ya que no aportan beneficio clínico y aumentan el riesgo de malnutrición y de déficit de micronutrientes. Hay que aconsejar dieta mediterránea con reducción de ultraprocesados, y tenemos que realizar restricciones dietéticas en situaciones clínicas concretas como la estenosis o el brote, de forma clara con los pacientes.
Última diapositiva para enseñar a uno de mis pacientes cómo después del tratamiento médico y nutricional se recuperó y recuperó talla y ha tenido un crecimiento normal. Muchas gracias. Muchas gracias, Denis.